Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este segundo webinario del ciclo que todos los años dedicamos a los disruptores endocrinos, organizado por la Fundación Alborada, dentro del proyecto Que no te alteren las hormonas. Como cada año, pues el objetivo de estos webinarios es acercar el problema de los disruptores endocrinos, de esos impostores de hormonas, a todo el que quiera aprender sobre ellos, a quien quiera saber con qué enfermedades se relacionan, qué tipo de sustancias son, dónde los podemos encontrar y sobre todo lo que más suele preocupar es cómo podemos evitarlos. Para ello, en esta ocasión hemos invitado a la conferenciante Marieta Fernández, que es investigadora de la Universidad de Granada y que nos va a hablar de la obesidad y la diabetes en relación con los disruptores endocrinos. Ella nos va a hablar desde el punto de vista de la investigación, que es su área de trabajo y en la que tiene bastante experiencia con este tema. Así que bienvenida, Marieta, es un honor tenerte con nosotros. Pues perdonar, buenas tardes a todo el mundo. Espero que a lo largo de la presentación los problemas informáticos no den la lata y que sea un rato agradable para todo el mundo. Me presento en primer lugar, aunque ya me ha presentado Ruth. Soy Marieta Fernández, soy profesora de la Universidad de Granada, de la Facultad de Medicina. Y llevo trabajando en exposición a disruptores endocrinos y su relación con la salud de las personas aproximadamente 25 años. Y aunque la experiencia en nuestro grupo en la relación entre exposición a disruptores endocrinos y obesidad es relativamente reciente, incluso dentro del mundo dentro de este área de conocimiento, la obesidad en relación con disrupción endocrina es relativamente reciente. Lo que os voy a presentar esta tarde es un poco cómo empieza este tema, la plausibilidad biológica que tiene el relacionar la exposición a contaminantes ambientales con este problema de salud y si tenemos la clave y hay posibilidad de hacer algo al respecto. Como ha dicho Ruth, la presentación será continua, pero si en algún momento necesitáis preguntar o clarificar algún concepto, intentaré, si soy capaz, de ir anotando los comentarios que vaya haciendo en el chat para al final, resolverlo o de alguna manera establecer una discusión en torno a lo que vayamos viendo. A ver si yo soy ahora capaz de pasar la diapositiva. Vamos a empezar de una manera muy simple, ¿no? Porque aunque todo el mundo conoce o parece conocer qué es la obesidad, me gustaría dejarlo claro desde un primer momento, ¿no? Porque no sé si está lo suficientemente asimilado o no. La obesidad básicamente es un exceso de grasa, de acumulación de grasa en el individuo, ¿no? Y esa acumulación de grasa no es un problema de talla, no es un problema de pasarelas cibeles, de si tengo la talla 38 o tengo la talla 40, sino un exceso de grasa y especialmente un exceso de grasa abdominal está ligada a muchos problemas de salud y eso es lo que iré contándolos a lo largo de la tarde. El problema de obesidad siempre lo dejábamos a otros países, ¿no? Como era algo lejano, algo que no ocurría en España. Y siempre que hablábamos de personas con exceso de grasa, el país de referencia era Estados Unidos. Yo pasé una época de mi formación como investigadora allí, hace ya 20 años, y la tipología de personas que se veían por la calle era para mí algo totalmente novedoso, algo que yo no había visto en España nunca. Era gente con un exceso de grasa, de peso enorme y gente que normalmente siempre iba comiendo por la calle, bebiendo un refresco, con un patrón de ingesta muy diferente al que yo había visto hasta ese momento en nuestro país.
El tema es que lo que se veía en los años 90, que es cuando yo estuve allí, pues ha ido a más, y como podéis ver en este diagrama de colores, que siempre ponemos en azul lo mejor y en rojo lo peor, pues la situación se ha ido complicando poco a poco y está llegando a unas cifras realmente alarmantes. Lamentablemente no es un problema solamente de Estados Unidos, no es un problema que se circunscriba a otros países, sino que la obesidad también es un problema en nuestro país. Los datos más recientes que tenemos en España, que son de la encuesta europea de salud del año 2014, datos de población general, es decir, datos no de estudios puntuales en algún grupo, en alguna región de España, sino datos de lo que ocurre en nuestro país, pues las cifras son realmente preocupantes. Hablamos de sobrepeso cuando el exceso de grasa se sitúa entre los 25, o el índice de masa corporal, que es lo que nos vamos a referir, después puntualizaré si eso es una buena medida de sobrepeso o no. El índice de masa corporal es la referencia que tenemos en el mundo y que está establecida por la Organización Mundial de la Salud, que dice que a partir de 25 kilogramos metro cuadrado, eso se obtiene dividiendo el peso, lo que cada uno pesa, por la altura en metros al cuadrado. Cuando ese número está entre los 25 y los 30 kilogramos metro cuadrado, hablamos de sobrepeso, y a partir de los 30 kilogramos metro cuadrado hablamos de obesidad. Bueno, pues en España 1 de cada 2 adultos tiene un índice de masa corporal, está por encima de los 25 kilogramos metro cuadrado. Y en los adolescentes, aunque no se alcanzan esas cifras, también tenemos ya en torno a un 20, un 25% de adolescentes con exceso de peso y un 3% de obesos. Las tasas según la OECD en España son realmente preocupantes porque la estimación es que esto va más. No es un problema que haya llegado a un plató, sino que se prevé que en los próximos años la prevalencia de obesidad sea todavía más grande. Si os fijáis en esta gráfica, nos alejamos de lo que es el patrón de lo que a priori podría ser país englobado en lo que era dieta mediterránea, ¿no? Nos alejamos de lo que pasa en Italia, nos alejamos de lo que pasa en Francia y nos estamos acercando a países tradicionalmente con población obesa, ¿no? Como puede ser Estados Unidos, como puede ser Inglaterra, Canadá o Australia. Y esto está pasando fundamentalmente por 2 factores, aunque no son los únicos, como iremos viendo, porque se está produciendo un gran desequilibrio entre lo que ingerimos y lo que gastamos. Es decir, comemos mucho y comemos muy mal y nos movemos muy poco. España está entre los países con una tasa más elevada de sedentarismo, es decir, nos movemos muy poco. Pero todavía la situación es peor si nos vamos a ver qué pasa en población infantil. En población infantil, los niños con sobrepeso y con obesidad en España también son un problema, y mucho más un problema que en población adulta, porque cuando la obesidad empieza en edades tan tempranas, se incrementa el riesgo de muchas enfermedades durante la vida adulta y se incrementa el riesgo de mortalidad durante la vida adulta, tanto de mortalidad total como de enfermedad cardiovascular, como de diabetes, como de hipertensión y, por supuesto, se incrementa el riesgo de cáncer. La situación en España es que al menos 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso o obesidad, y eso lo dicen diferentes estudios que se han hecho en población general, pero también nosotros tenemos datos muy concretos porque en una corte que mi grupo de investigación lleva participando desde el año 2003, que se llama Infancia y Medio Ambiente, que es una corte de nacimiento prospectivo donde estamos siguiendo a las madres embarazadas y a los niños que dan a luz a lo largo de los años, y ya llevamos con ellos en torno a 15, 20 años, dependiendo de la región de España. Cuando comparamos, y podéis ver la flecha en la barra más alta, ¿no?, que pone debajo INMA y la banderita de España, los niños españoles
se diferencian claramente en cuanto a sobrepeso y obesidad de lo que está ocurriendo en otros niños de otras cortes europeas, especialmente en el rango 6-11 años, una edad demasiado temprana para que haya ya ese porcentaje tan excesivo de cuando sumamos sobrepeso y obesidad, que estamos por encima del 40%, es decir, uno de cada dos niños. Y eso se cumple no solamente para índice de masa corporal, es decir, para el peso dividido por la talla, sino para otros indicadores de obesidad que a lo mejor son más exactos, como puede ser los pliegues en el brazo, como puede ser el porcentaje de masa grasa que se puede calcular cuando se establece el peso con un impedanciómetro, o cuando se establece la relación de cintura-cadera, es decir, cuánto mide nuestra cintura, porque como decía al principio, la grasa abdominal, el exceso de grasa en la zona abdominal es mucho más preocupante en relación o en su asociación con enfermedad en edad más adulta. Las enfermedades, como he dicho, realmente que se asocian con obesidad son muchas. Y vuelvo a insistir, y lo voy a comentar a lo largo de la presentación, la obesidad es un problema y no es un problema de talla, es un problema de salud. Un niño con obesidad o con sobrepeso va a ser un niño que va a tener diabetes, que va a tener hipertensión, que va a tener algún tipo de enfermedad cardiovascular, que tiene mucho más riesgo de tener un cáncer de endometrio, de próstata, de mama, de colon. Pueden aparecer enfermedades reproductivas como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, puede tener problemas hepáticos de hígado graso, problemas respiratorios, es decir, muchos problemas que pueden comprometer seriamente su salud durante la vida adulta. Por eso nos importa y por eso queremos estudiar obesidad, porque todavía no podemos explicar que comiendo mal y moviéndonos poco podamos responder al número tan elevado de personas y de niños que tienen exceso de peso en nuestro país o en otros países del mundo. No es suficiente comer mucho y moverse poco para responder a los números de los que yo os estaba hablando antes. Y estamos intentando de ver qué otros factores están interviniendo en estas enfermedades que, como todas las enfermedades en el ser humano, son multifactoriales. Y conociendo esos factores tendremos la posibilidad de poner remedio. Los factores que normalmente se relacionan con la obesidad, además de la comida y del gasto energético, tradicionalmente se han relacionado con el estrés, por ejemplo. Sabemos que las personas más estresadas o en los momentos que estamos con un estrés elevado puede provocar o ingerir más, comer sin control, fundamentalmente porque tenemos un desajuste de hormonas, fundamentalmente de glucocorticoides, pero también, fijaros, dormir inadecuadamente también puede suponer un fallo en la regulación de la ingesta y del gasto energético. Por eso insistir tanto en patrones de sueño adecuados. Por supuesto, hay un componente genético, pero es como siempre minoritario en este tipo de enfermedades. La microbiota intestinal o la exposición a determinados virus parece que también podría estar relacionado. Pero donde nosotros insistimos es si son las hormonas, tanto endógenas como exógenas, las que podrían estar jugando un papel en este patrón inusual de obesidad que estamos viendo en población humana. Como sabéis, las hormonas son muchas las que tenemos el ser humano, y cuando hablamos de hormonas endógenas hablamos de estrógenos, hablamos de andrógenos, hablamos de hormona tiroidea, así como de otras hormonas, como he comentado antes, de glucocorticoides, prolactina, insulina, y son las que controlan absolutamente el desarrollo y el funcionamiento de todos los tejidos del organismo, es decir, están implicadas en todo lo que sucede en nuestro organismo. Pero además de hormonas endógenas,
estamos desde hace aproximadamente un siglo expuestos a una serie de compuestos exógenos, de compuestos que hemos sido capaces de sintetizar en el laboratorio. El hombre ha tenido esa habilidad de sintetizar compuestos en el laboratorio exógenos al organismo que tienen la habilidad de comportarse como hormonas. Y es lo que se conocen, y ya en el seminario anterior lo habéis visto, como compuestos disruptores endocrinos, ¿no? Los compuestos disruptores endocrinos, por lo tanto, son compuestos exógenos que pueden interferir, alterar toda la producción, la liberación, el transporte, el metabolismo, todo lo que tenga que ver con las hormonas endógenas. Y pueden hacerlo a concentraciones muy pequeñas, que ha sido uno de los grandes caballos de batalla de los que llevamos estudiando disrupción endocrina a lo largo del tiempo, porque no se sabía si la cuestión de la concentración, del umbral, de lo necesario para ejercer un efecto era importante o no era importante. Los compuestos, los disruptores endocrinos, podrían actuar a muy diferentes niveles de hormonas endógenas, ¿no? Desde el hipotálamo, desde el tejido adiposo, desde el páncreas, desde el hígado o incluso el aparato digestivo. Es decir, de alguna manera controlarían o alterarían todo lo que supone el control del peso o el control del metabolismo normal en un individuo que no estuviera expuesto a estos compuestos. ¿Qué disruptores endocrinos de los que conocemos hasta ahora hay evidencia o hay datos científicos en los que se pueda atribuir el efecto como obesógeno en esta serie de acontecimientos que ocurren tanto en la ingesta como en el metabolismo de lo que ingerimos? Pues aquí os pongo la lista para los que existe tanto información en estudios experimentales, es decir, con animales de experimentación, como en estudios en humanos. Lamentablemente en estudios en humanos hay mucho menos, tenemos más información en animales de experimentación que en humanos, pero vamos a ir viendo un poquito algunos datos de lo que se conoce. Tenemos información como disruptor endocrino obesogénico al tributiltin, que es un compuesto que funciona como antialgas, lo conoceréis muchos de vosotros porque está muy relacionado, por ejemplo, con la pérdida de especies que se han producido en muchas de las costas gallegas y de las costas francesas de moluscos, ¿no? Porque se ha relacionado con la capacidad de producir imposet en estos moluscos. Un estrógeno sintético potentísimo que se utilizó como antiabortivo durante muchos años, que se llama dietiletilvestrol. Disruptores endocrinos persistentes, compuestos orgánicos persistentes, como por ejemplo el DDT y su metabolito o alguno de los PCB. También hay algo de información para algún difeniletel polibromonado, algo en nonilfenol y alguna cosa en disruptores endocrinos no persistentes como son los fenoles, algún dato en bifenola y algún dato en talatos. Lo que está claro es que cuando la información que tenemos en animales de experimentación es clara y relación causa-efecto. En los experimentos en animales no tenemos duda. Lo que hacemos es exponer a un ratón, a una ratita embarazada, por ejemplo, a tributiltin, y lo que ocurre es que sus hijos, es decir, su primera descendencia, es donde se manifiesta este problema. Como podéis ver en la imagen, la ratita pequeña sería la madre, que se expone durante el embarazo a una dieta rica en tributiltin, y lo que se obtiene es que las células madre multipotenciales empiezan a diferenciarse de una manera anómala
en adipocitos, de manera que su hijo que nace con un mayor número de adipocitos, más de lo que le lo que le correspondería. Eso es una hiperplasia de este tejido adiposo, que es capaz de almacenar más, por lo tanto, más células de adipocitos, más capacidad para acumular grasa, pero además estos adipocitos también se produce una hipertrofia, es decir, tienen la capacidad de acumular más grasa de la que le correspondería. Y esto ocurre, como podéis ver, después en la primera generación, no ocurre en el individuo expuesto. Y cuando la exposición ocurre en momentos muy cruciales del desarrollo, cuando la madre está embarazada. Lo mismo ocurre si la exposición de la madre, del animal expuesto durante el embarazo, tiene lugar no a tributiltin, sino al estrógeno sintético tan potente que os comentaba antes, que es dietilvestrol. Pero en este caso, la exposición no ocurre cuando la madre está embarazada, sino que la exposición ocurre en los primeros días de vida del ratón. Es decir, cuando la exposición ocurre durante la infancia, ¿vale? Y esta predisposición o este cambio que se produce en el individuo no tiene que ver con que el ratón coma más o haga más ejercicio. Es como una predisposición genética o epigenética, en este caso, que imprimiría la exposición al disruptor endocrino. Lo que es curiosísimo en esta diapositiva os enseño es que cuando, además de la exposición al disruptor endocrino obesógeno, en este caso bifenol A, el animal al que se le ha expuesto tiene una mala dieta, es decir, se le incluye una dieta rica en grasa, es decir, la exposición del obesógeno unida a un mal estilo de vida, el incremento de peso, como podéis ver en las dos flechas rojas, es aún mayor del que se obtiene cuando la rata solamente está expuesta al obesógeno. Luego, de alguna manera, el ambiente, el medio ambiente, entendido de una manera holística, es decir, tanto la exposición al disruptor endocrino como la exposición a unos malos hábitos de vida, hacen de aditivo o de sinergia al efecto encontrado en cuanto a obesidad en el individuo unos años después, ¿no? O más tarde durante la vida. De manera que el medio ambiente lo que haría, si podéis ver en esta gráfica o en esta representación, es que o bien favorece o bien complica una situación que ya viene marcada por unos malos hábitos de vida, donde alguien come mucho y mal o hace poco ejercicio. Es decir, lo que estaría de alguna manera es exacerbando algo que el individuo ya está haciendo. Como os venía diciendo, en disrupción endocrina, probablemente alguno de vosotros ya lo sabéis, los disruptores endocrinos tienen una toxicidad particular y tenemos que mirarlo o estudiarlo no desde el punto de vista de una toxicología clásica, sino añadiendo algunos matices que son importantes y que hasta ahora en lo que yo he presentado he ido comentando. En primer lugar, no siempre va a ocurrir lo mismo porque va a depender de cuándo se produce la exposición a estos compuestos exógenos que se comportan como hormonas. La exposición en determinados momentos del desarrollo del individuo es crucial para el efecto adverso desencadenado. Hemos hablado de exposición de la rata embarazada y hemos hablado de la exposición durante los primeros años de vida del animal. Es decir, la exposición durante el desarrollo embrionario o en los primeros años de vida y después veremos también durante la pubertad es mucho más importante en cuanto a efecto adverso que cuando la exposición ocurre durante la vida adulta. Por eso en nuestro grupo insistimos y planteamos estudios de investigación bien a través de la Corte de Infancia en Medio Ambiente o bien algún resultado más que os voy a presentar ahora, porque va a ser muy importante y que tengamos cuidado o que vigilemos la exposición a disruptores endocrinos en momentos muy cruciales del desarrollo del individuo, que como os pongo aquí son en torno a la concepción,
es un punto más que vamos a tener que tener en cuenta, no solamente durante el embarazo, sino en torno a la concepción y durante los primeros años de vida. Porque lo que ocurre en esos momentos es lo que va a determinar lo que después vamos a ver durante la primera adolescencia, durante la vida adulta. Es lo que actualmente se conoce como el origen fetal de las enfermedades. Hay pequeñas cosas, pequeños cambios que ocurren durante el desarrollo que pueden venir determinados, entre otras cosas, por la exposición a contaminantes ambientales disruptores endocrinos, que van a tener su repercusión no en el momento de la exposición, ni siquiera en el individuo expuesto, como veíamos antes, no en las ratitas embarazadas, sino en su descendencia. Y son vitales esos momentos para cuidar. ¿Y eso por qué lo decimos? Porque ya tenemos signos de que si algo ocurre de manera inadecuada durante el embarazo, después eso va a tener unas consecuencias más tarde. Fijaros, el que los niños nazcan con bajo peso, bien por una deficiencia nutricional de la madre, o bien porque la madre durante su embarazo ha tenido algún motivo que le ha privado de una buena nutrición al individuo, a su bebé que lleva en la barriga, eso va a incidir después en que el individuo pueda ser obeso, entre otras cosas, ¿no? Porque cuando nace ese individuo necesita lo que se llama el catch-up, es decir, recuperarse muy rápidamente de esa deficiencia nutricional que ha tenido durante los meses de embarazo para poder, de alguna manera, entrar en la carrera, ¿no? El exceso de peso ese que se ganaría, o ese catch-up que tendría que ganar un individuo que nace con bajo peso durante los primeros meses de vida, es lo que hace que luego pueda tener una mayor predisposición a ser obeso más tarde, ¿no? Eso no ocurre cuando la madre, por ejemplo, amamanta a su bebé, porque la leche materna de alguna manera compensaría ese defecto que ha tenido nutricional durante el embarazo. Pero también ocurre en los niños que nacen con un alto peso al nacer, ¿no? Porque también ese alto peso al nacer se relaciona con obesidad durante el individuo adulto. Pero además de estos signos, hay algo que indique que la exposición a disruptores endocrinos está relacionada con la obesidad y sobre todo con obesidad infantil, pues esa es nuestra hipótesis, que los disruptores endocrinos, además de relacionarse con enfermedades reproductivas, que hasta ahora tenemos bastante evidencia, tanto por alterar los estrógenos o los andrógenos, también podrían de alguna manera controlar el desarrollo del tejido adiposo e incluso controlar la ingesta y el metabolismo de los nutrientes que de manera habitual ingerimos. El ejemplo, como os decía yo antes, más claro que tenemos es decir, madres que fuman durante el embarazo. Normalmente la gente en la población general dice que una madre fumadora tiene niños pequeños, ¿no? Y así parece que va a tener menos dificultad a la hora de dar a luz, porque como el niño es pequeño ya tendrá tiempo de recuperarse, ¿no? Hay un metaanálisis bastante reciente que dice que niños de madres fumadoras durante el embarazo que nacen pequeños son niños que tiene mayor riesgo, es decir, un riesgo más elevado, como podéis ver por encima de 1, es aproximadamente 2 veces más de riesgo de tener sobrepeso durante la pubertad y durante la vida adulta. Y igual ocurría, conocéis perfectamente el caso de la exposición a la lamentable exposición a dietil-etilvestros de madres embarazadas para prevenir el aborto. Bueno, sabéis que las hijas de estas mujeres desarrollaron, muchas de ellas lamentablemente, un cáncer de vagina de células claras, además de baja fertilidad. Los hombres de estas mujeres expuestas a este estrógeno sintético tan potente para prevenir el aborto en los primeros meses de embarazo, desarrollaron cristorquidia, testículos pequeños, baja calidad espermática y fertilidad, es decir, relaciona fundamentalmente con una disrupción en todo el eje reproductivo, pero como también os indico, este potente disruptor endocrino
También provocó que los hijos de mujeres expuestas durante el embarazo a este compuesto tuvieran un aumento de peso corporal como consecuencia de un aumento de grasa abdominal, y el riesgo de obesidad en esta población o la prevalencia de obesidad en esta población es muchísimo más alta comparada con las mujeres que no se expusieron a este disruptor endocrino. La experiencia, como decía antes, que en nuestro grupo de investigación, que es una de las cosas que a mí me gusta comentar en los seminarios, es más puntual y se circunscribe a la exposición a compuestos orgánicos persistentes, fundamentalmente pesticidas, organoclorados y algún PCB. Y también estamos empezando a tener cómo se relacionaría la exposición a fenoles, concretamente a bifenol A, en este tema concreto, en obesidad, en diabetes y en enfermedades relacionadas. Yo voy a poner algunos ejemplos. Si algo nos caracteriza al grupo en el que yo trabajo es que hasta ahora hemos sido capaces de demostrar la exposición a disruptores endocrinos en cualquier población en la que estudiamos, sea población ocupacionalmente expuesta o sea población general, población infantil, población adulta, mujeres, hombres, jóvenes. Y desde hace mucho tiempo nos caracterizamos por poner en evidencia de que la exposición a bifenol A en población española, así como en población mundial, es un hecho, ¿no? Bifenol A es como sabéis, un estrógeno que se sintetizó a la misma vez que dietiletilvestrol, en el mismo momento, aproximadamente en torno a 1938, por Donald Lawson, pero que no se utilizó en farmacología porque su potencia como estrógeno era menor, pero aún así se aprovechó, y desde que se sintetizó pues se ha utilizado fundamentalmente para todo lo que ha sido policarbonato y resina epoxi, y la exposición de la población es a través de múltiples y diferentes vías de exposición, desde embalaje de comida, lo visteis el otro día en exposición de aplicaciones médicas, y su relación con problemas de salud reproductivo y de neurodesarrollo parece que es clara y evidente y confirmada en hombres, y su relación en cuanto a problemas metabólicos y obesidad es más reciente, la evidencia es algo menor, pero cada vez se va incorporando y va aumentando. Sabéis que viene, lo he dicho antes, ¿no?, en las latas, ¿no?, por ejemplo, de lo que son envases alimentarios. Esta publicación es del grupo y tiene la friolera de aproximadamente 22 o 23 años, creo que fue en 1994. Imaginaros, y nos pusieron como locos cuando dijimos que las latas de conserva liberaban bifenol y que de alguna manera era una manera de introducir ese compuesto a través del alimento. También un poquito más tarde, creo que fue en el 1998, advertimos que otra vía de exposición era a través de los empastes dentales, y realmente también fue un gran escándalo, ¿no? Cómo nos atrevíamos a decir este tipo de cosas. También lo hemos advertido que mucho del papel reciclado, fundamentalmente por las tintas del papel reciclado que se utiliza en envases y embalajes de papel y cartón reciclados que se utilizan como envases alimentarios, sería otra de las fuentes de exposición a bifenoles y talatos. Y últimamente también expresamos que otra de las vías de exposición es a través del material plástico, fundamentalmente de el agua embotellada y de otros líquidos embotellados en este material como fuente de exposición a estos compuestos. Cuando vemos si realmente los incorporamos o no los incorporamos, porque todo el mundo dice que el bifenol A se metaboliza y se elimina rápidamente y no es un problema, pues en el año, no me acuerdo muy bien, creo que fue en el 2007, fuimos los primeros en decir que aunque de una manera mínima bifenol se queda atrapado en tejido adiposo. Bifenol A está presente, al igual que otros fenoles, en placenta, lo que representa una exposición intrauterina del individuo mientras que está en la barriga de su madre. Y por supuesto bifenol A está tanto en la orina de las mujeres embarazadas como en los niños de la corte ISMA desde los primeros años de vida.
Luego, si uno quiere tratar de relacionar si esa exposición a este compuesto que aparentemente se bioacumula muy poco, se elimina muy rápidamente, si eso puede suponer un problema en relación a salud metabólica, obesidad en población humana, pues hay que plantear estudios que son difíciles de llevar a cabo, que son costosos y que son largos, pero que se pueden hacer. Y esto es un poco el objetivo de uno de los estudios que están a punto de salir la publicación, donde se plantea si la exposición a BPA en momentos muy críticos del desarrollo, al igual que la exposición a otros más persistentes, podría relacionarse con estos efectos adversos en salud. Como he dicho antes, normalmente hasta ahora hemos insistido muchísimo en que la mujer embarazada es algo que hay que cuidar muchísimo, ¿no? Y recientemente decían que no solamente la mujer embarazada, sino los 1000 días, ¿no? Desde la concepción hasta los 2 primeros años del individuo, como algo a cuidar y a mimar y a evitar la exposición a compuestos que de alguna manera pudieran alterar lo que se está desarrollando de manera adecuada, es decir, todos los procesos que tienen lugar durante ese periodo. Pero nosotros queremos añadir una etapa más que ahora la sociedad que vivimos nos permitiría realizar, y es en torno o antes del embarazo. Afortunadamente, muchas de las parejas de hoy en día planifican su embarazo, ¿no? Es decir, deciden cuando pues las circunstancias sociales, las circunstancias de la vida loca que llevamos les permiten tomar una decisión de ese tipo y planifican cuando pueden empezar a abordar esa nueva etapa de su vida. Entonces, probablemente en ese momento antes del embarazo, en torno a la preconcepción, quizás sería un momento también adecuado para prevenir la exposición a estos disruptores endocrinos, tanto persistentes como no persistentes. Cuando tratamos de ver, por ejemplo, si los niveles de BPA que todos tenemos, porque absolutamente todos tenemos y todos estamos expuestos, se relaciona con signos que podrían relacionarse con obesidad durante la infancia, la adolescencia o la vida adulta, como os he dicho, que es el peso al nacer, que es un gran indicativo de lo que puede ocurrir después en la vida en relación a obesidad, pues nos planteamos un estudio donde analizamos si los niveles de tanto de la madre como del padre antes de la concepción y luego de la madre durante la concepción se relacionaban con el peso al nacer y con el tamaño de la circunferencia del cráneo en los niños que nacen. Y bueno, midiendo la exposición en orina de madres y padres justo antes de empezar, de planear el embarazo, y luego de las madres embarazadas durante el embarazo, ajustando por diferentes variables de ajuste, nos encontramos que ya no solamente hay que cuidar los niveles de exposición a BPA durante el embarazo, sino que mujeres más expuestas a BPA antes de quedarse embarazadas, lo que llamamos exposición preconcepcional, se relaciona con una menor circunferencia craneal al nacimiento y un menor peso al nacer. Es decir, por cada unidad de concentración de BPA, el individuo pesaría 119 gramos menos al nacer y tendría 0,6 centímetros menos de circunferencia craneal. Es decir, que es importante la relación que hemos encontrado. Vuelvo a insistir, una mayor exposición a BPA antes de quedarse embarazada ya condiciona el peso, podría condicionar el peso al nacer. Luego, hay que cuidar no solamente el peso, la exposición a disruptores endocrinos durante el embarazo, sino justo antes del embarazo. También lo hemos hecho para los persistentes, que aparentemente son los malos, porque son los que se acumulan, son los que se biomagnifican a través de la cadena trófica y que vamos incorporando pequeñas concentraciones de todo lo que otros individuos, otros animales, otros organismos han acumulado durante su vida. Y ya dentro de la corte de infancia y medio ambiente vemos, por ejemplo, que la exposición prenatal, es decir, durante el embarazo de las madres a compuestos orgánicos persistentes,
se relacionaría ya no con el peso al nacer, sino con el catch-up. Lo que yo decía, con el peso rápido que los individuos, que los niños adquieren durante los primeros meses de vida, es decir, durante los 6 primeros meses de vida, y que empiezan a manifestar ya un sobrepeso a los 2 años de vida. Ese catch-up estaría relacionado con una mayor exposición, si las madres más expuestas concretamente al metabolito del DDE, incrementaría en un 13% ese rápido crecimiento durante los 6 meses y daría lugar a un 15% más de niños con sobrepeso a los 14-24 meses de edad. Eso es importante porque ya ese sobrepeso y ese catch-up condiciona lo que puede ocurrir durante la vida adulta. Sin embargo, cuando estos niños, también tengo que deciros, cuando estos niños se siguen hasta los 6 años, ya ese exceso de peso ya no se ve si durante los primeros años de vida los niños tienen una dieta adecuada. Como decía antes, los niños que durante los primeros meses tienen una dieta adecuada, ese catch-up, ese exceso de peso que se manifiesta a los primeros años de vida, se compensaría si somos capaces, de alguna manera, con una nutrición adecuada, fundamentalmente baja en grasa, con una alimentación baja en grasa, para contrarrestar el efecto que de alguna manera imprime la exposición a los disruptores endocrinos durante esas etapas cruciales de su crecimiento. La evidencia que tenemos en nuestro grupo de relación de obesidad compuestos disruptores endocrinos persistentes, como son los organoclorados, ¿no? Es evidente, es decir, ya tenemos publicaciones donde mayores concentraciones de disruptores endocrinos persistentes se relacionan con una mayor prevalencia de adultos con diabetes y de adultos con una mayor cantidad de lípidos en sangre y de adultos obesos. Eso ya lo hemos visto. Lo que pasa es que la evidencia en este caso no es de seguimiento, no son de cortes prospectivas, sino son estudios transversales donde la posibilidad de establecer relaciones de causalidad son más débiles, porque tanto la exposición como el efecto lo estamos midiendo en un momento único e igual del desarrollo. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, es que cuanto mayor es la exposición a este contaminante, como he dicho antes, en este caso a DDE, mayor es la posibilidad de que el individuo desarrolle a lo largo de su vida adulta una diabetes tipo 2, que es uno de los componentes que determinan que una persona tiene síndrome metabólico y, por supuesto, aumenta el problema de enfermedad cardiovascular, ¿vale? Hemos publicado recientemente una publicación en una revista bastante prestigiosa, en el Environmental International, donde hemos tratado de compensar esos estudios transversales que os estaba comentando antes, donde medimos tanto la exposición y el efecto en un momento dado, como de estudios longitudinales donde ya la capacidad de establecer relaciones de causalidad son más fuertes y más evidentes. Yo voy a tratar de explicar cómo lo hemos hecho. Pues fijaros, en los individuos adultos que teníamos de la corte, en donde os he dicho antes que a mayor exposición en tejido graso de estos individuos, mayor probabilidad de desarrollar obesidad, mayor probabilidad de diabetes tipo 2 y mayor probabilidad de alto contenido de lípidos en sangre. Estos individuos empezaron a participar en el estudio hace aproximadamente 10 o 15 años. Algunos de esos individuos ya en ese momento, cuando le medimos la exposición a disruptores endocrinos en grasa, ya presentaban esta patología, como yo he dicho, ¿no? Presentaban o bien hipertrigliceridemia, o tenían una alta presión arterial, o tenían altos niveles de glucosa, es decir, estaban ya en una situación de prediabetes. En el momento que tenían alguno de estos componentes de síndrome metabólico, vimos que tenían este componente y eso se relacionaba, como he dicho, con tener tanto más DDE en grasa como otros
la exposición a otros contaminantes persistentes de disruptores endocrinos también era más alta respecto a los enfermos, y concretamente a esa clorobenceno y a esa clorhexano, concretamente al isómero beta. Los que no presentaban ninguna de estos componentes del síndrome metabólico en el momento de reclutamiento, es decir, los que teóricamente eran metabólicamente sanos, que eran menos, se le ha seguido a lo largo del tiempo, desde el momento en que se reclutaron, como os decía, hace aproximadamente 10-12 años, y hemos visto cuáles de estos individuos a los que ya conocíamos su exposición en el momento de reclutamiento han ido enfermando o presentando a lo largo de este tiempo, partiendo de sano, algunos de los componentes de este síndrome metabólico. De manera que hemos sido capaces de hacer un transversal al inicio y una corte prospectiva de seguimiento con los que eran sanos. Bueno, pues a lo largo de estos años de seguimiento, aquellos participantes que en el momento inicial tenían mayores concentraciones de alguno de estos contaminantes persistentes de disruptores endocrinos son los que han tenido más probabilidad de desarrollar cualquiera de estos componentes adversos, o bien mayores niveles de triglicéridos, presentar una presión arterial deteriorada, una diabetes o cualquiera de ellas, no necesariamente una de ellas. Luego, también en la exposición en la vida adulta estamos siendo capaces de relacionarlas, pero especialmente a estos compuestos que esta exposición durante la vida adulta probablemente es muy similar a la que ocurrieron en momentos iniciales de su vida. Además de hacer estudios epidemiológicos, hacemos cosas en laboratorio, con animales de experimentación y con células. Y cuando nosotros a los adipocitos que los tenemos en cultivo le añadimos compuestos de los que estamos o sospechamos que se pueden comportar como obesógenos, como son tanto el BPA que he hablado antes, como aquellos que nos están vendiendo como sustitutos sanos frente al BPA, como puede ser el BPF o el BPS, que es la alternativa que están proponiendo para sustituir a lo que ya parece que lo van a eliminar o lo van a ir retirando porque realmente puede suponer un riesgo para la salud de la población. Pues cuando nosotros exponemos los adipocitos a estos compuestos, ocurre una cosa curiosísima, y es que los adipocitos empiezan a crecer, es decir, empiezan a proliferar y de un adipocito a haber más, empiezan a diferenciarse y a acumular, lo mismo que hace el BPA, acumular más adipocitos y esos adipocitos acumular más grasa. Es decir, se produce tanto una hiperplasia como una hipertrofia y una mayor diferenciación de células que inicialmente eran pluripotenciales en cuanto a diferenciación se refiere. Luego, la evidencia que estamos acumulando, grupos de investigación que trabajamos convencidos de que esta hipótesis hay que probarla porque los datos nos están diciendo que no es una hipótesis, sino que realmente es una conclusión de que la exposición a determinados compuestos que se comportan como disruptores endocrinos o obesógenos puede ser un problema para la salud, nos dicen y de alguna manera nos invitan tanto a trasladar esta información, como yo estoy haciendo ahora mismo en este seminario, a población general, en foros científicos, por supuesto, pero que no somos únicos en lo que estamos trabajando ni proporcionando estos datos, sino que ya hay estudios europeos, como por ejemplo Obelix, que es un estudio financiado por la Comisión Europea que ya ha finalizado y en el que han participado otros países europeos, donde las conclusiones a las que llegan, es decir, que la exposición a disruptores endocrinos o obesógenos, especialmente cuando ocurre en determinados momentos críticos del desarrollo, se relaciona con el desarrollo de obesidad más tarde en la vida, nos obligan a, de alguna manera, a implicarnos y a empezar a tomar medidas y a poner en desarrollo lo que se llama el principio de precaución. Es decir, no podemos seguir esperando a tener toda la evidencia científica necesaria como para no empezar a hacer cosas antes. Es decir, aunque todavía sigue siendo una hipótesis, donde todavía necesitamos más estudios para
conformar la posibilidad de asociación entre exposición a estos compuestos y el desarrollo de este problema serio en salud, ya necesitamos hacer algo más, intervenir tanto en adultos como en niños para prevenir el desarrollo de esta enfermedad. Prevenir y reducir la exposición enfocándonos en antes del embarazo, durante el embarazo y en los primeros años de vida, entendiendo los primeros de vida incluso hasta la pubertad, reduciendo la exposición a estos componentes ambientales, pero también favoreciendo y haciendo campañas de una buena nutrición, porque como yo decía antes, podría compensar de alguna manera el efecto adverso de la exposición a estos contaminantes. No podemos seguir preguntándonos si la evidencia es suficiente para actuar, sino que hay que empezar a actuar. Y estamos obligados a difundir el problema, a reconocer que la exposición a estos componentes puede ser un problema y dárselo a conocer a la población en general, pero especialmente, como yo he dicho, a la más vulnerable, porque esto podría suponer un mayor riesgo, no ahora mismo, no lo podríamos ver ahora mismo, pero sí dentro de unos años. He ido muy rápido. He dicho muchísimas ideas y muchísimas cosas y creo que es el momento de parar y de contestar a vuestras preguntas y a vuestra disposición. Espero haberos dado una visión amplia y global de un problema complejo y muchísimas gracias por atenderme y por seguir estando ahí. Muchísimas gracias, Marieta, por la clase que nos ha dado, muy, muy interesante. Y bueno, pues sí, ha llegado el momento de dar paso a los participantes que están ahí detrás, muchos de ellos también investigadores, gente que está estudiando el tema, que quieren profundizar un poco más, para que formulen esas preguntas a través del chat. Entonces, si te parece, Marieta, voy a recuperar mi rol de presentadora y así, de esta manera, pues ya te libero del tema técnico. Te voy a formular las preguntas, pues te las voy a leer porque no sé si tienes acceso al chat ahí donde estás, pero bueno, por si acaso. Algunas sí, estoy abriendo el chat. No lo había abierto hasta ahora porque era complicado hacer la presentación e ir abriendo el chat, pero vamos contestando, si te parece, a todas ellas, ¿no? Sí, porque bueno, las primeras preguntas son sobre todo temas técnicos y la gente que está incorporando, pero después pues Esther ha formulado una pregunta interesante que dice: Marieta, has hablado de la importancia de una dieta rica en grasas para aumentar el efecto de la exposición a obesógenos, pero ahora se dice mucho que son peores para la obesidad las dietas ricas en azúcares que las dietas ricas en grasas. ¿A qué grasas te refieres? ¿A todas? ¿A las trans? ¿A las grasas animales de buena calidad también? A ver, los estudios que nosotros hemos hecho fundamentalmente dentro de la corte INMA, lo que sí vemos es que como tenemos información de lo que comen las madres durante el embarazo y de lo que comen los niños durante los primeros años de vida, nos hemos centrado fundamentalmente en aquellas mujeres con una dieta más rica en grasas. Y cuando hablo de grasas, son grasas saturadas fundamentalmente de origen animal. Es decir, si una madre durante el embarazo y un niño durante los primeros años de vida tiene una dieta adecuada donde la ingesta de grasa es una ingesta fundamentalmente grasa animal, no estoy hablando de grasa vegetal, es adecuada o baja, compensaría de alguna manera el imprinting, ¿no? El error o la alteración causada por la exposición a contaminantes ambientales disruptores endocrinos que se comportan como obesógenos. Todavía no hemos sido capaces, aunque tenemos esa información, de ver si también se relacionaría o de manera también ocurre el mismo efecto de exacerbar si la dieta es rica en azúcares. A ver, de lo que se trata no es si yo tengo una dieta baja en grasa y rica en azúcar. De lo que se trata es de tener una dieta adecuada para compensar el riesgo asociado a lo que ha sido la exposición a estos contaminantes. No sé si me he expresado bien.
Sí, perfectamente. Yo creo que hemos entendido la diferencia. Dice Esther que sí, muchas gracias. Elena pregunta que le gustaría saber qué importancia le das tú a la carga química de la cosmética. Trabaja mucho con peluqueros y están expuestos a tóxicos continuos. Pues agradezco muchísimo esa pregunta. Mira, esta mañana hemos tenido una reunión de grupo, de esas reuniones de grupo donde nos planteamos dónde estamos, qué tenemos que hacer, qué nos queda por estudiar, y precisamente hemos estado comentando que una vía de exposición durante embarazo y antes de embarazo importantísima, disruptora endocrino, es cosmética, y que no hemos hecho nada de cosmética. La exposición en cosmética, sobre todo a parabenes, a benzofenona, a fenoles, es altísima y es una de las vías principales de exposición a estos contaminantes en esos momentos claves, como he dicho yo antes. No tenemos datos, sabemos que la exposición ocurre, pero lo único que podemos decir es que hay que cuidar. Ya hay muchos estudios que ya van diciendo que cuidado de la exposición a través de esa vía en esos momentos, pero no tenemos datos para deciros cómo es la exposición. Muchas gracias, Marieta. No hay más preguntas, cosa que me extraña, porque bueno, es un tema que da para preguntar mucho. Animaos, a ver, una pregunta por ahí. La mayoría de productos libres de bisfenol A simplemente informan de que están libres de ello, pero no hablan de los sustitutos. ¿Qué podemos hacer? También me gusta mucho esa pregunta. Fijaros, mucho cuidado porque hay que mirar la etiqueta, es decir, tampoco fiarnos muchas veces de la información que algunos marcas comerciales exhiben. Concretamente el otro día en clase con mi alumno estábamos hablando del bisfenol A y me preguntaban, porque hoy todo el mundo va con su botellita de plástico en la mano, absolutamente, yo tengo mi clase y tengo a todos mis alumnos porque nos han comentado que hay que hidratarse. Y entonces todo el mundo va hidratándose con su botellita rica en plástico, ¿no? Y en todos los componentes del plástico. Y entonces una alumna me dice, sí, pero yo me lo he comprado, no voy a decir ninguna marca comercial, en un gran almacén dedicado a deporte, y además lo he comprado porque ponía una etiqueta BPA free, es decir, sin BPA. Es decir, era un contenedor para beber agua para cuando uno se va de excursión, que te lo vendían como sin BPA. Cuando se le da la vuelta a ese contenedor de agua, abajo el triangulito que tenía, sabéis que ya el componente principal del plástico viene indicado por el número que va dentro de un triángulo, el triangulito ponía un número 7. El número 7 es, el componente principal del número 7 es BPA. Y aún así lo vendían como libre en BPA. Luego, cuidado. Y el problema de estos compuestos es que solamente el fabricante tiene la obligación de declarar el componente mayoritario del plástico, pero no todos los aditivos que lleva el plástico. Luego, en menor o menor medida, si es posible, y en el 99,9% de los casos es posible, no utilizar plásticos. Ningún tipo de plástico, y se puede, cada vez hay más concienciación y los que estamos en el grupo cada vez lo llevamos a cabo, evitar en la medida de lo posible siempre que esos plásticos contengan algo que se vaya a ingerir, fundamentalmente algo que se vaya a ingerir. No significa que lo que no se vaya a ingerir no suponga también una exposición, pero fundamentalmente lo que vayamos a ingerir, porque contengan alimento o bebida, intentar evitarlo al máximo. Pues yo creo que con esto, bueno, no sé si quieres añadir algo más, porque hay una pregunta a continuación sobre los sustitutos. Los sustitutos. Estamos, es que verdad, me lo habías preguntado y se me ha olvidado. Estamos analizando los sustitutos. Acabamos de mandar un artículo de los famosos sustitutos. El problema es que no sabemos al final por qué se está sustituyendo, y entonces intentamos adivinar por qué los están sustituyendo. Nosotros hemos probado tanto BPF como BPS, y tanto BPS como BPF se comportan como BPA, es decir, son obesogénicos.
no son buena alternativa, y afortunadamente ya hay muchos grupos de investigación en el mundo que se están adelantando y que estamos produciendo información antes de que empiezan a aplicarse medidas de sustitución. Lo que sí está claro es que ya vemos, por ejemplo, en países, ahora que nos estamos comparando de cómo son las concentraciones a estos compuestos en muestras biológicas, cómo hay países donde se van adelantando, por ejemplo en Francia, que ya hay medidas administrativas de reducción de la exposición a BPA. Ya estamos viendo, por ejemplo, que en muestras biológicas humanas ya hay concentraciones mucho más bajas, es decir, que cuando se aplican medidas de prevención de la exposición, eso se traduce en menor concentraciones de estos metabolitos en muestras biológicas humanas, es decir, menor exposición humana. Es lo que pasó con el plomo, es decir, cuando empieza a verse que la exposición al plomo es un problema para el neurodesarrollo y se empiezan a hacer medidas tan simples como quitarlo de la gasolina, eso se traduce realmente y de manera rápida, en una menor concentración de estos tóxicos ambientales en población humana y en organismos vivos. Pues igual está ocurriendo con BPA en países que tienen la habilidad y la gallardía de tomar medidas de ese tipo. Lamentablemente en nuestro país todavía eso no ha pasado. Exacto, exacto. Hay una persona que pregunta si es posible hacer uso de algún desintoxicante, por ejemplo, que tenga alguna cierta efectividad, por ejemplo, dice algo tipo clorela o algún otro sistema de limpieza. Imagino que se refiere a la eliminación de estos disruptores endocrinos. A ver, la exposición a compuestos orgánicos persistentes o cualquier compuesto bioacumulable no se quita. No hay ni sistema ni producto que libere. Lo mejor es tratar de evitar acumular grasa, porque si estamos lo suficientemente delgados o con nuestro índice de masa corporal adecuado, nuestro tejido adiposo es adecuado, tenemos mucha menos probabilidad de acumularlo. Esa es la mejor vía, la mejor manera. En cuanto a la exposición a compuestos que no se bioacumulan, pues como no es un problema, según dicen algunos, porque los metabolizamos rápidamente, pues no habría que quitarlos, ¿no? Porque cuando el BPA se incorpora, la eliminación es en pocas horas. Pero el problema no es que se elimine, el problema es que esas pocas horas que está en el individuo tiene el suficiente tiempo como para unirse al receptor y darle a la llave del interruptor y ejercer su efecto. Luego, pensamos siempre que lo malo es lo que está ahí durante tiempo, porque tiene más posibilidad de ejercer el efecto, pero no es así. No es cuestión de que esté durante mucho tiempo, sino el suficiente como para producir ese unión a su receptor y producir el efecto. La mejor prevención es la no exposición. Totalmente de acuerdo. Otra pregunta que formulan es ¿qué importancia le dais a los productos de limpieza? Si es mejor utilizar los que estén certificados como ecológicos. La importancia que le damos es que debemos de acostumbrarlo a utilizar lo menos posible, los menos posibles. Es decir, si uno va a cualquier casa y mira cuántos productos de limpieza tiene una persona, pues se pueden encontrar por muchos, ¿no? Entonces, hay que utilizar menos productos de limpieza y los básicos y los necesarios para mantener una higiene particular. De todas formas, los productos de limpieza, fundamentalmente la exposición es a través de la inhalación, aunque también hay una exposición dérmica, y lo que hay que intentar es, pues eso, cuando limpiemos, cuando se vayan a utilizar, que no sea en sitios cerrados, que haya ventilación para que la volatilización y se diluyan rápidamente, y no abusar, es decir, no por utilizar más las cosas van a ir mejor. Preguntan también sobre alguna página con consejos para evitar disruptores endocrinos. Decir que en la página web de la Fundación Alborada tenéis bastante información sobre evitación de sustancias tóxicas o potencialmente tóxicas. Por supuesto, asistir a los webinarios. Tenéis el curso que, por cierto, está abierta la inscripción hasta las 8 de esta tarde, el curso de disruptores endocrinos. Todavía estáis a tiempo de inscribiros a través de la misma web donde os inscribisteis para los webinarios.
Hay una pregunta, perdona que te interrumpa, aquí hay una pregunta que si me dejas un segundo lo voy a contestar porque dice, Concepción Calleja dice, entonces ¿el adelgazamiento rápido podría liberar tóxicos? Pues sí, eso es una muy buena pregunta. Es aconsejable para que no haya un exceso de liberación de lo que haya acumulado en grasa, que la gente que tenga exceso de peso pierda de manera progresiva y lenta ese exceso de peso. No es bueno porque la disminución rápida de peso lo que se produce es una liberación de lo acumulado en tejido adiposo. Eso es una buena pregunta. También estamos haciendo algún estudio en concreto a ese respecto. Es preferible llegar al peso ideal, pero de una manera paulatina, para que la liberación no sea excesiva. Y ya para terminar, porque ya se empieza a hacer tarde, las dos últimas preguntas que las unifico en una. ¿Qué opinión te merecen la silicona como sustituto para recipientes alimentarios? Por otro lado, los transparentes. A ver, no sé si alguna de mis amistades está enganchada, porque esa me la hacen siempre mi amiga. Que ha salido un producto maravilloso para las magdalenas, ¿tú qué crees? Y entonces yo pongo una carita de estas que yo pongo y ella me dice, vale. No, a ver, no siliconas, no papel de filtro. A ver, siempre, por ejemplo, voy a utilizar papel de film. ¿Para qué? En caliente, siempre que combinemos plástico y posibilidad de calor, estamos haciendo el mejor caldo de cultivo para que la transferencia del material con el que se ha hecho ese recipiente o ese papel de plástico pase al alimento. Entonces, si alguien quiere utilizar el papel de plástico, el film, porque le gusta, porque para congelar, vale, no va a haber esa posibilidad de transferencia, pero se pueden utilizar. Yo prefiero, en nuestro caso, todo lo que sea plástico, tenemos mucha experiencia de que lo libera, es decir, todo lo que es plástico al final termina liberando sustancias que lo componen al alimento y lo ingerimos. Preferiblemente no, salvo en situaciones de frío. Yo no soy partidaria de la silicona, no tenemos datos de que la silicona libere esos compuestos, pero podemos hacer en lugar de silicona un papel vegetal para cocinar maravilloso en lugar de cualquier material de este tipo. Es mi consejo. No tenemos datos sobre silicona, sí tenemos datos de papel de film que se comporta como se puede comportar otro envase de plástico. Muy bien, pues lo vamos a dejar ya aquí por hoy. Marieta, muchísimas gracias por tus aportaciones. Ha sido una exposición pues fantástica, a mí me ha encantado. Me he quedado con un montón de preguntas, pero es que si no nos vamos a ir muy tarde y yo sé que bueno, que hay gente que tendrá muchas otras cosas que hacer. No os preocupéis porque la grabación va a quedar allí, estará en el canal de YouTube. Y nada más, únicamente pues agradecer a Marieta su tiempo y su dedicación y sobre todo los grandes esfuerzos que estáis haciendo desde vuestro equipo no solo para investigar, sino para además prestar vuestra sabiduría a todos los que queremos escuchar y formarnos más en esto. Muchas gracias, Marieta, y puedes despedirte si quieres ahora. Pues nada, gracias a los que habéis aguantado, que habéis sido mucho, y encantada de pasaros la información que producimos y hasta a vuestra disposición por si necesitáis algo más. Pues será un placer, te tomamos la palabra, desde luego. Y a los demás, pues os veo pasado mañana en el último webinario de nuestro ciclo con Juanfe Carrasco, que nos hablará de glifosato como herbicida probable, carcinógeno y posible disruptor endocrino. Hasta entonces, pues que paséis buena noche y nos vemos en un par de días. Muy buenas noches. Adiós. Adiós.